Buenos días. Continuamos con esta segunda mesa en la que se abordan las siguientes cuatro medidas de las 11 del índice FES. Y empezamos con el área 4, que es empoderamiento para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Creo que esta es una de las áreas con ese carácter transversal, ¿no?, que algunos de mis compañeros han señalado también, y creo que también con una gran importancia, ¿no?, porque al final el objetivo último de cualquier sistema sanitario tiene que ser promover la salud y prevenir la enfermedad. Esta importancia, además, ya se puso de manifiesto en el primer encuentro por aquel 2014, cuando los 200 expertos que se reunieron y consensuaron el top 12 de medidas ponían precisamente el empoderamiento como la primera, el empoderamiento de los pacientes y el fomento del autocuidado como la primera medida en importancia, ¿no?, en esa valoración de consenso que se hizo. Básicamente partimos de ese concepto de empoderamiento, ¿no?, que viene del inglés, ¿no?, del empowerment, ¿no?, que suena quizá como más fancy, ¿no?, como más atractivo. ¿Y cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Pues el poder realmente es el de tomar el control, ¿no?, en el que el paciente toma el control de su propia situación y es capaz, ¿no?, de tomar decisiones y valorar la importancia de aquello a lo que él más le confiere, ¿no?, de aquello a lo que él da más valor. Ese empoderamiento, además, se puede considerar como un proceso, pero es también un requisito previo, ¿no? Ya ha salido también, en ese carácter transversal que tiene el área, ha salido la importancia, por ejemplo, de la toma de decisiones compartidas. Para poder tomar esas decisiones de forma compartida con los pacientes, el paciente tiene que estar empoderado, tiene que tener ese poder, ¿no? Es un requisito previo, por tanto, pero al final es también un resultado, ¿no?, un resultado de un proceso. Es un concepto, además, que está íntimamente relacionado con la alfabetización para la salud, que también en inglés suena muy bien, ¿no?, health literacy, suena muy bien también. Quizás mejor que en castellano, porque claro, aquí tiene esa componente un poco despectiva, ¿no?, de si no estoy alfabetizado soy un analfabeto, que no es así, ¿no?, porque todos en cualquier momento podemos pasar por ese proceso. Y de hecho, pasa tanto en alfabetización para la salud como en empoderamiento. Esto no es una cuestión de lo tengo o no lo tengo, es una cuestión de grados, ¿no?, además de momentos vitales diferentes. Y puede pasar incluso que profesionales de la salud que tienen su experiencia, que tienen todo su conocimiento, en un momento dado, ante una enfermedad, por ejemplo, pues puedan quedar desempoderados, ¿no?, o necesitar un apoyo para poder alfabetizarse y poder continuar en ese proceso de curación. La alfabetización para la salud ha ido ganando en importancia, está muy relacionada también con la educación para la salud, pero ha ido ganando en importancia en los últimos años de tal manera que hoy día ya se considera como un determinante social de la salud más. Es una cuestión de equidad, es una cuestión de no dejar a nadie atrás, es una cuestión de que los pacientes tienen que tener esa información, tienen que tener esa facilidad para acceder a los sistemas sanitarios, porque si no, se quedan atrás, ¿no?, en cuanto a los cuidados. Y, por lo tanto, es una cuestión de equilibrio, ¿no?, y de ahí esa balanza que aparece en la diapositiva, porque no es solamente una cuestión de los propios pacientes, no es solamente una cuestión de capacidades individuales, es un equilibrio también entre las capacidades individuales y la complejidad creciente del sistema, ¿no?, las demandas que realiza el sistema frente a los pacientes. Y, por lo tanto, hay que balancear ese equilibrio de tal manera que el resultado sea positivo. Al final, ese concepto lo que nos da son los conocimientos, la motivación, las capacidades individuales para explicar, poder acceder, entender a la información sobre la salud, analizar opiniones, analizar preferencias y tomar decisiones relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, ¿no?, con la prevención de la enfermedad. Y esto es aplicable a diferentes contextos clínicos, a diferentes entornos y a lo largo de toda la vida, con lo cual es un proceso que nunca termina, ¿no? Decíamos, es a la vez un requisito previo, pero además a la vez es un proceso continuado a lo largo de toda la vida en esa línea de educación permanente.
en cuanto a las medidas relacionadas en este área, y decíamos, son medidas muy transversales, ¿no? Y de hecho hay medidas que están en otras áreas que podrían estar perfectamente aquí. Hemos visto, por ejemplo, en el área 1 de medidas asistenciales generales básicas, la atención centrada en la persona. Eso podría estar perfectamente aquí también, ¿no? Porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Aquí, en este índice, en esta edición del índice, se recogen 8 medidas que impactan sobre este área, ¿no? Las 3 primeras tienen que ver con salud digital, que quizá es otra componente nueva que se añade y que también tiene un gran impacto en lo que es alfabetización para la salud digital. Porque estas herramientas que nos facilitan la vida, que están aquí hoy día, ¿no?, para quedarse y que pueden facilitar los procesos, que pueden facilitar el alcance de los cuidados, ¿no?, aumentar el alcance de los cuidados, lo que no podemos permitir es que se conviertan en un bloqueo, que se conviertan en una brecha, ¿no?, que aumenten esa brecha digital y que, por lo tanto, estemos dejando a más gente detrás, ¿no?, porque no son capaces de acceder o porque no son capaces de utilizar estas nuevas tecnologías que, en teoría, están diseñadas para facilitarnos la vida. La medida 37 de colaboración entre el sector salud y el sector educativo es la que más peso tiene en la ponderación de este área. Por eso está señalada con esa flecha. Y esto es algo natural, porque hablamos de educación para la salud. Entonces, es algo que tiene que nacer desde las primeras etapas de la vida, ¿no?, desde las primeras etapas de los ciclos educativos. Y ahí tiene que haber una sinergia muy clara del sistema sanitario con el sistema educativo para promover la educación, para promover esa línea de alfabetización para la salud desde etapas tempranas de la vida. Y quizá de manera particularmente importante en cuanto a la salud mental, en cuanto a la gestión emocional, ¿no?, que los adolescentes, que la gente joven sepa diferenciar lo que es gestión emocional o salud emocional o salud mental de lo que es patología mental, ¿no?, que ahí hay una diferencia muy importante y que no siempre se tiene en cuenta. Y que, por lo tanto, hay que fomentar esos lazos, ¿no?, con el sistema educativo para que ese proceso de educación para la salud a lo largo de la vida pues dé sus frutos. Luego está la medida 38 de perspectiva biopsicosocial en atención clínica, que al final va por esa línea de atención centrada en la persona. La persona es algo más que una enfermedad, ¿no?, y tiene otra dimensión, una dimensión completa que debemos abordar desde los procesos asistenciales también, ¿no? Y por lo tanto, tiene una componente social, tiene una componente emocional también, que de alguna manera va a influir también en los resultados en salud que obtengamos, ¿no?, a la hora de prestar los servicios de atención. La medida 49 del plan de humanización es otra de las que más peso tienen, ¿no?, en esta componente y que está relacionado con la anterior también, ¿no? Al final, si hablamos de personas, es poner a la persona verdaderamente en el centro, ¿no? Hablábamos de ese nivel, ¿no?, de atención centrada en la persona y eso es lo que más importancia tiene que tener, ¿no?, a la hora de diseñar los planes de atención integrales y de forma que esos planes tengan en cuenta además las necesidades de aquellos colectivos más vulnerables o de aquellas personas que más puedan necesitar apoyo a la hora de acceder al sistema sanitario y beneficiarse de los servicios. La medida 50 tiene que ver con competencias en comunicación. Y aquí veremos también que no es solamente una cuestión de comunicación médico-paciente, aquí es más bien una cuestión de comunicación, una estrategia de comunicación organizativa, ¿no?, desde todo el sistema sanitario, porque tiene mucha importancia también, al final, en esa relación médico-paciente, en esa relación entre los profesionales y las personas que se atienden, la comunicación es algo fundamental. Es algo, además, que no se estudia en las carreras, normalmente queda ahí como una asignatura optativa o funcional, pero que no se le da la importancia que debería tener, ¿no?, a la hora de formar a los profesionales para poder facilitar esa comunicación cercana con los pacientes, esa comunicación efectiva con los pacientes. Y, por último, la medida 75 de Escuela de Pacientes, que ya hemos visto además que es una de las medidas que ha salido muy bien puntuada, ¿no? Es una de las medidas que en casi todas las comunidades autónomas tiene una puntuación bastante alta y que, por lo tanto, forma parte de esas medidas del ranking de medidas que más favorecidas han salido. En cuanto a la valoración de este área, también hemos visto que es una de las 4 o 5 que han superado, ¿no?, un poco el nivel de evaluación a nivel global, con una media del 6,18, o sea que es casi un notable. Está muy bien, la verdad, que es una puntuación bastante favorable. Aunque también, como decimos, siempre lo vemos en perspectiva de tenemos margen de mejora, ¿no? Tenemos posibilidades de seguir trabajando en medidas concretas que puedan aumentar la puntuación. En cuanto a las medidas concretas,
en la que menos puntuación ha tenido es la medida 50 de competencias de comunicación. También la 49, son los planes de humanización, y la 38, que es la perspectiva biopsicosocial, son las que de alguna manera están un poquito por debajo, ¿no?, en cuanto a la valoración global. Por comunidades autónomas hay mucha variabilidad, aunque si bien es cierto que de las 10 comunidades que han participado hay 6 que están por encima del 6 o por encima un poco de la media nacional, y hay otras 4 que bueno, tienen un margen un poco más amplio de mejora. ¿Y cómo podríamos mejorar? Pues en líneas generales, estas recomendaciones están plasmadas también en el manual, que luego al final de la jornada podéis tener acceso y poder leer detenidamente. Pero básicamente, y empezando por las medidas que menos puntuación han tenido, pues serían poner en marcha estrategias de comunicación efectiva, que es la medida que menos puntuación ha tenido. Y aquí os decía, no es una cuestión solamente de comunicación médico-paciente, es una medida más en el plano de estrategia organizativa. Y aquí la comunicación es desde los profesionales sanitarios a todo tipo de profesionales que participan en el proceso de atención a los pacientes. Pero también hablamos de cosas sencillas que muchas veces en este área, siempre lo decimos, son medidas que no tienen un coste elevado, que pueden no tener un coste muy elevado, pero que pueden tener un gran impacto. Y aquí hablamos de técnicas muy sencillas como aplicar lectura fácil en todos los documentos de información clínica como no clínica que se entregan a los pacientes, o fomentar medidas de comprobar que el interlocutor está recibiendo la información que necesita con técnicas muy fáciles, ¿no?, del teach back. O sea, una vez que has hablado con el paciente, dime qué es lo que has entendido y hazme un resumen, ¿no?, de lo que es importante para ti o de la información que tienes. Hay otras medidas también de señalización, de navegación por los centros sanitarios, ¿no?, porque muchas veces cuando las personas llegan en un complejo asistencial tan grande, pues simplemente llegar hasta el punto donde van a tener la consulta pues puede ser una proeza, ¿no?, perdidos por pasillos y por estímulos variados. Otra de las recomendaciones sería profundizar en el desarrollo y evaluación de los planes de humanización y su aplicación, ¿no?, su aplicación y sobre todo su evaluación práctica para seguir aprendiendo, ¿no?, y mejorando en posteriores ediciones de forma que se puedan revisar de forma dinámica. Potenciar equipos multidisciplinares y aquí para trabajar un poco ese abordaje integral, ¿no?, esa perspectiva biopsicosocial que decíamos, ¿no?, de introducir en las guías de práctica clínica, en los protocolos de actuación de los distintos servicios, otras dimensiones que van más allá simplemente de la enfermedad, ¿no?, del tratamiento del paciente e incluir otras observaciones que tengan que ver con esa dimensión social o esa dimensión psicológica o de atención emocional a lo largo del proceso de la enfermedad. Otra tendría que ver un poco también con esa línea, ¿no?, de salud digital que decíamos, y aprovechar todos los recursos que se están generando, que son recursos además muy buenos en la mayoría de las ocasiones. Las escuelas de salud están generando recursos de atención, de apoyo a la atención, muy buenos, muy potentes en el formato digital, aprovecharlo de tal manera que pueda haber una interacción directa o una integración directa de esos recursos dentro de la historia clínica del paciente o dentro del propio portal de salud del paciente, ¿no?, para que ellos puedan recibir esa información de manera personalizada y adaptada a sus propias necesidades. Es importante además que los profesionales conozcan la existencia de esos recursos, que puedan jugar a ese nivel de prescripción electrónica, es decir, yo sé los recursos que tiene la Escuela de Salud disponibles y a este paciente le van a venir bien, ¿no?, y por lo tanto se los puedo vincular dentro de su historial o dentro de su historia para que pueda hacer un uso efectivo de los mismos. Y luego, pues eso, seguir potenciando esa colaboración activa con el sector educativo, ¿no? Decíamos que es una de las cuestiones básicas entre esa relación entre el sistema sanitario y el sector educativo, un poco por seguir fomentando esa línea de educación para la salud de manera continuada a través de los distintos niveles de educación. Y por último, y aunque las escuelas de salud pues han salido bien posicionadas, ¿no?, o bien valoradas en esta puntuación,
pues seguir fortaleciendo y promoviendo la actividad que desarrollan e incluso animarles a desarrollar ese papel que también se ha mencionado en intervenciones anteriores del paciente activo, ¿no? Un paciente activo como un agente del cambio, ¿no? como un agente prescriptor que pueda ayudar a otros pacientes en base a su propia experiencia y que pueda ayudar además a generar otro tipo de recursos asistenciales o de recursos de apoyo en base a su propia experiencia que de alguna manera van a mejorar un poco el nivel de atención de los siguientes pacientes. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.